Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. ¿Qué nos está contando realmente el relato de Adán y Eva? Bienvenidos al quinto capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa, que hoy de nuevo va a ser más bien literatura alternativa, igual que la semana pasada cuando estuvimos hablando del Quijote. Por cierto que aquí os dejo el enlace al vídeo anterior. Bien, hoy vamos a hablar del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. El Bereshit, que es como se llama en hebreo, el hebreo antiguo, el hebreo bíblico que se ha venido a llamar, que es la lengua en la que se escribió. ¿De acuerdo? Bereshit significa en el principio, que es como comienza el relato de la creación, que es lo primero que aparece en el Génesis. La palabra Génesis en realidad es una palabra griega. ¿De acuerdo? Bien, la tradición judía había adjudicado tanto a este libro de Génesis como a los otros 4 que forman el Pentateuco, que serían los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. La tradición judía le había adjudicado la autoría a Moisés, ¿de acuerdo? Pero bien es cierto que desde hace un tiempo, desde hace unos siglos, se había impuesto lo que se vino a llamar la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria lo que dice es que en estos primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, habría 4 tradiciones que estarían, digamos, todas mezcladas en estos libros. La primera, que sería la tradición a la que se adjudica este relato de Adán y Eva, sería la tradición yavista, que se caracteriza por llamar a Dios Yahvé, ¿de acuerdo? Yahvé o Jehová, que es lo mismo, es decir, sería una transliteración de lo mismo, la manera como se pronunciarían 4 letras hebreas concretas, se puede pronunciar como Yahvé o incluso Jehová, es decir, es exactamente igual. Bueno, esta tradición yavista, en principio sería la más antigua, así se entendía, y vendría a estar situada en torno al 950 a.C. Esta sería la fecha más o menos en la que podría haberse escrito este relato de Adán y Eva, ¿de acuerdo? Luego estaría la tradición eloísta, en la cual a Dios se le llama Elohim. Esto es muy curioso porque Elohim en realidad es un plural, es el plural de Eloá. Elohim significa dioses, en plural. Es decir, hay relatos en el Génesis, ¿de acuerdo?, donde no se habla de Dios, sino de los dioses, de Elohim. Esto es muy curioso y muy significativo, y además luego vamos a ver algo de esto también en el relato de Adán y Eva. Y además estaría la tradición deuteronómica y la sacerdotal. Bueno, esto es una cuestión más bien para expertos. Bien es cierto que en las últimas décadas esta hipótesis documentaria, digamos que ha sido bastante criticada, ¿no? Pero esta es la que siempre se ha entendido como, bueno, que digamos que estos libros de la Biblia, estos primeros libros, estarían escritos a 4 manos y estarían mezcladas estos 4 relatos distintos, compendiados, ¿no?, en lo que fue el Génesis y los otros libros del Pentateuco. La traducción que yo voy a usar para hablar de esto, hay muchas traducciones, pero yo la que voy a usar es la oficial, digamos, de la Conferencia Episcopal Española, ¿no?, de la editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que es la que en principio pues, se usa en los actos litúrgicos. En España, ¿de acuerdo?, es una versión, digamos, bastante oficial. Hay muchas traducciones del hebreo, del hebreo al castellano, por ejemplo, pero digamos que no hay diferencias fundamentales entre ellas. No cambia el sentido de los relatos de una traducción a otra, o al menos es lo que yo he podido ver repasando unas traducciones
u otras. Bien, lo primero que llama la atención es que cuando Yahvé crea a Adán y Eva, podemos leer lo siguiente. Él pone en medio del jardín del Edén, literalmente leo, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, estamos hablando de dos árboles, no de uno, dos árboles. Les prohíbe tomar el fruto, no la manzana, luego iremos con eso, el fruto de el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De acuerdo? La serpiente, cuando se dirige a Eva y la tienta, le dice: se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Bueno, esto del conocimiento del bien y del mal, podemos entender que sería algo así como la moral. La moral. Y esto es importante. ¿Cuál es el único animal que entendemos que tiene moral? Lo cual no quiere decir que no sea discutible esto, pero desde luego, desde nuestra perspectiva y desde luego desde la perspectiva de la gente que redactó esto, evidentemente el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento en general y la moral, el concepto del bien y del mal, es algo que en principio parece reservado a los seres humanos, ¿no? Vamos más adelante. Dice el narrador: entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Esta es la palabra que se usa en esta traducción, inteligencia. Puede que en otras traducciones se usen otras, pero estamos hablando de este campo semántico. Inteligencia, conocimiento. ¿De acuerdo? Ese fruto prohibido, aparte de ser atrayente a los ojos, era deseable para lograr inteligencia. Te lo están diciendo claramente. Lograr inteligencia. Bien. Pese a que, como os dije en el primer párrafo que leí al principio de todo, los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro, una vez que comen del fruto, descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Es decir, se cubrieron. En el momento que toman del fruto del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, les aparece el pudor, la sensación de pudor. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el único animal que sepamos que tiene el concepto que entendemos por pudor? Pues es el hombre, es el ser humano, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Llega Yahvé y le dice a Adán: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Y finalmente, cuando les expulsa del jardín del Edén, dice que hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Esto es muy importante, se repite varias veces. El tema del pudor es como una novedad que ocurre cuando comen del fruto. Muy bien. Hay otra cosa que le dice, en este caso a Eva. Dice: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor. Y esto me llama mucho la atención. Y es que, desde luego, yo tengo la percepción, y a lo mejor viene a un zoólogo y me desdice, pero yo tengo la percepción, que no quiere decir que se cumpla siempre, de que, no sé si todos, pero la mayoría de los animales tienen partos algo más sencillos de los que tienen las hembras de la especie humana. Quizá por la relación de tamaño de la pelvis con el tamaño del bebé humano cuando nace, concretamente de la cabeza, que es lo primero que sale por ahí. Quizá por esa relación
digamos que el parto me da a mí la impresión, y posiblemente a las personas que redactaron este texto también les daba la impresión, de que los partos de los seres humanos son más complicados que los animales que ellos conocieran, que posiblemente en la época pues fueran el ganado y los animales que digamos, más o menos salvajes que conocieran en su hábitat, ¿de acuerdo? Pero siempre me ha dado esa impresión, que a lo mejor ya os digo, viene un experto del tema y me desdice, pero bueno, puede haber excepciones, en el mundo animal seguramente las haya, pero digamos que yo creo que quien redactó esto tenía esa impresión, y Yahvé le dice a Eva, dice, ahora que te has convertido en humana, parirás tus hijos con dolor. Te haré sufrir en tu preñez. Es muy significativo también. Y le dice a Adán, comerás el pan con sudor de tu frente. Luego le dice el narrador, lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Es decir, esta es otra percepción que a mí me da la impresión de, claro, ¿qué está diciendo aquí el narrador? Está diciendo que una vez que Adán se convierte en humano, le toca trabajar. Así de duro, ¿verdad? Es decir, es esta impresión que puede parecer, claro, los animales se buscan su sustento de muchas maneras y no quiere decir que no lo busquen con sufrimiento. Muchas veces pues, les cuesta más o les cuesta menos y puede haber situaciones muy estresantes para ellos para conseguir ese sustento, pero desde luego esto de labrar la tierra, evidentemente solo lo hacen los seres humanos y en general comerás el pan con el sudor de tu frente. Da la impresión, desde fuera, que los animales, bueno, pues digamos que llevan una vida hasta cierto punto más sencilla en ese aspecto, ¿no? Es decir, cuando sean animales carnívoros que van buscando caza o herbívoros, pero estamos hablando mayormente de mamíferos, ¿no? Pero bueno, en general se puede también aplicar a las aves, a los peces. Es decir, no es que tengan que trabajar, que organizar un sistema para hacer rendir la tierra, por ejemplo, que es a lo que se refiere aquí cuando habla de labrar el suelo de donde había sido tomado, ¿no? Es el paso de animal a humano. Vuelve a aparecerme el paso de animal a humano. Dice también Yahvé, y cuidado con este párrafo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Vaya, ¿qué está diciendo aquí Yahvé? Primero dice, el hombre se ha hecho como uno de nosotros, como uno de nosotros. Yahvé está hablando de nosotros. Fijaos que no estamos en la tradición eloísta de la que os hablaba antes. Hay otras partes del Génesis y del Pentateuco donde se habla de Elohim, que es un plural, ¿de acuerdo? Se habla de los dioses. Aquí no, aquí se habla de Yahvé, que es un singular. Pero sin embargo Yahvé está hablando de nosotros, como uno de nosotros. ¿Estamos hablando de un monoteísmo o estamos hablando de un politeísmo? Esto es muy curioso. Y luego ya lo que dice de que una vez que ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, una vez que ha adquirido inteligencia, una vez que ha adquirido sabiduría, no vaya a ser que coma del árbol de la vida, que os había citado antes, del otro árbol, y viva para siempre, se convierta en inmortal. Hay que echarle antes del jardín del Edén. Claro, leyendo este párrafo no me extraña que se hayan desarrollado teorías. Porque se han desarrollado teorías sobre que el ser humano es un experimento de alguna raza interestelar que se les fue de las manos y tal y cual. Bueno, es que leyendo esto, claro, da para eso y mucho más, ¿no? Es curiosísimo este párrafo, me fascina este párrafo. Es que, vuelvo a leerlo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Hay que echarle del jardín del Edén al hombre, una vez que es inteligente,
una vez que es inteligente, no vaya a ser que ahora encima se vuelva inmortal y ya, pues es una competencia para nosotros, para Yahvé y para sus compañeros, los que fueran. Es bastante sorprendente este párrafo. Bien, por cierto, os había hablado de la manzana. Siempre en el Génesis se habla de fruto. En el relato de Adán y Eva no se habla de la manzana. Se habla del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Lo de la manzana, al parecer, viene por una traducción del siglo IV después de Cristo, de un tal Jerónimo de Estridón, que es el que hizo la Vulgata Latina. ¿Qué es la Vulgata Latina? Bueno, pues una traducción al latín, que es la que se usó luego toda la Edad Media, la Biblia Vulgata. Y en esta traducción, pues es donde este Jerónimo mete lo de la manzana, pero en realidad es la traducción. Entonces, en ningún momento en el original hebreo se habla de manzana, sino de un fruto indeterminado, ¿de acuerdo? Y de hecho hay representaciones por ahí donde no aparece realmente una manzana, sino un fruto bastante indeterminado, y creo que además también en alguna otra representación una higuera y cosas así, ¿no? Bien. Vale, pues ¿a dónde quiero ir con todo esto? Yo creo que el pecado original, el famoso pecado original, en verdad vendría a ser la inteligencia. Es decir, bueno, pues aquello que nos diferencia de los animales, de los que redactaron el Génesis percibían que nos diferenciaba de los animales. Ese es el pecado original que nos expulsó del paraíso. Nos expulsó del paraíso. Esto es la metáfora que se quiere usar, a mí me parece, en este relato. ¿De acuerdo? En el momento que adquirimos inteligencia, que adquirimos moral, conocimiento del bien y del mal, adquirimos sabiduría, en ese momento tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente, labrar la tierra, a diferencia de los animales que funcionan de otra manera distinta. En ese momento adquirimos pudor y tenemos que cubrirnos por pudor, cosa que los animales evidentemente no hacen. En ese momento las mujeres tienen partos dolorosos, cosa que la mayoría de los animales no lo tienen demasiado. Evidentemente puede haber situaciones en las que los animales tengan partos complicados, pero en principio la percepción, no me extraña que la percepción que tenía quien escribió esto fuera esa, que los animales tenían en general partos más sencillos que las mujeres humanas, y viene a ser una metáfora, no te voy a decir que de la evolución. Hombre, evidentemente, aquí no está diciendo que vengamos del mono ni del primate, porque en ningún momento da a entender que vengamos de ese tipo de animal, pero sí que somos un animal que cambia, un animal que evoluciona, un animal que se transforma o que trasciende. Esto es lo que está diciendo el relato de Adán y Eva. Que originalmente éramos un animal, como otros muchos, pero luego trascendimos. Luego adquirimos inteligencia, conocimiento, moral, pudor y otra serie de características que vienen aquí recogidas. Claro, luego hace gracia cuando vamos a hablar de esta polémica, por ejemplo, con el tema de los creacionistas y los evolucionistas, ¿no? Bueno, creacionistas en realidad hay creacionistas de muchos, igual que evolucionistas, hay creacionistas de muchos tipos, pero digamos que el tipo de lo que se ha venido a llamar creacionista, que es el que defiende la literalidad de la palabra escrita en los libros de la Biblia, ¿de acuerdo? Pues parece que estaría enfrentado al evolucionista, en el sentido de que pues, el evolucionista es un científico que dice, bueno, vamos a ver, aquí es la teoría de la evolución de las especies y tal y cual, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ni siquiera deberían estar tan enfrentados, porque prácticamente no es que vengan a decir lo mismo, pero a mí me da la impresión de que quien escribió el relato de Adán y Eva estaba haciendo una metáfora de eso, prácticamente de eso, de que procedemos de los animales, de que somos una evolución de los animales o una
un cambio, una trascendencia a partir de los animales. ¿De dónde viene el relato de Adán y Eva? ¿Cuáles son los precedentes del relato de Adán y Eva? Que, como decimos, si hacemos caso a la hipótesis documentaria, vendría a estar localizado en torno al 950 a.C. Aproximadamente, pongamos, un milenio antes de Cristo. Bien, podemos encontrar precedentes de esto en los mitos mesopotámicos, ¿de acuerdo? Concretamente hay un poema babilónico que es el Enuma Elis, que es el relato de la creación. El relato de la creación babilónico, el Enuma Elis, que está escrito en lengua acadia, en tablillas cuneiforme, tablillas con el alfabeto cuneiforme, el famoso alfabeto cuneiforme, ¿no? En este relato de la creación babilónico hay cosas de las que proceden no solo este relato de Adán y Eva, sino el anterior relato, el de la creación, que es lo primero que aparece en el Génesis. Primero va el relato de la creación, de los 7 días, ¿verdad? Y después viene el relato de Adán y Eva. Bueno, pues aquí, en Enuma Elis, podemos encontrar, que ten en cuenta que los judíos tuvieron mucho trato con Babilonia, ¿de acuerdo? Estuvieron algún tiempo allí, de hecho. Por cierto, que en este Enuma Elis es uno de los relatos en los que aparecen los famosos Anunnakis, los Anunas o Anunnakis, los hijos de Anu, ¿de acuerdo? Luego se han hecho muy famosos por otras cosas, ¿no? Pero aquí, en el Enuma Elis, es uno de los relatos en los que aparece. Y hay otro mito mesopotámico, que es el de Enki y Ninhursag. Bueno, en este mito, Ninhursag crea 8 divinidades para sanar a Enki, para que le ayuden a sanar a Enki. Una de estas 8 divinidades era Ninti. Ninti era la señora de la costilla, era una divinidad femenina y era viene a ser como la señora de la costilla, es la que ayuda a Ninhursag a sanar a Enki del dolor de costilla, concretamente. Uno de los dolores que tenía Enki en ese momento es el de costilla, y Ninti, esto no suena, ¿no? Es decir, el relato del Génesis en el que Eva se crea usando la costilla de Adán. Bueno, pues aquí está el precedente, ¿no? Es evidente que... Pero sin embargo, yo buceando en todos estos mitos mesopotámicos, sumerios, babilónicos, acadios, no he encontrado esta metáfora que yo sí interpreto en el relato del Génesis, la de la evolución de animales a humanos, ¿no? Creo que esto es original, al menos hasta donde yo puedo saber, es original del Génesis. Es perfectamente original, es decir, es una creación de los creadores de este relato hebreo, ¿verdad? Bien, pues espero que se me haya entendido bien todo lo que quería expresar, que era bastante. Creo que no me dejo nada, como siempre, aunque si no, pues luego lo editaré. Y nada más, hasta aquí llegamos hoy. Me despido hasta la semana que viene, en la que voy a tratar de un tema que, bueno, lo voy a titular Los que murieron en la pobreza, entre comillas. Los que murieron, entre comillas, en la pobreza. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, buceando en muchos personajes históricos a los que se les achaca que después de haber tenido unas vidas más o menos exitosas, al final mueren olvidados, mueren en la pobreza, mueren en situaciones muy lamentables, pero luego buceando te das cuenta de que en muchos casos es totalmente una invención. ¿Y por qué ocurre esto, no? Me llama mucho la atención y lo voy a desarrollar la semana que viene. Así que nada más. Nos vemos dentro de 7 días y feliz Navidad a todos. Hombre, a lo mejor estás viendo este vídeo en verano y dices, ¿qué está diciendo este tío? Bueno, pues son las cosas del YouTube. Yo estoy haciendo este vídeo en los días previos a la Navidad, es cuando va a salir a la luz. Así que bueno, pues feliz Navidad
y si me está viendo en otra época del año, pues nada, pues que sepas que son las cosas del YouTube y no pasa nada. De acuerdo, muchas gracias por vuestra atención.